Bien, vamos a continuar con el estudio de la programación orientada a objetos y en este caso vamos a prestar principal atención a lo que es la definición de métodos. Ya vimos que los métodos es la manera por medio de la cual le definimos a una clase cuáles son las funcionalidades que esa clase podrá realizar. Y vamos a hablar también de un tema muy importante dentro de la programación orientada a objetos, que se considera uno de los requisitos para que un lenguaje sea orientado a objetos, que es el polimorfismo. Hay diferentes definiciones de lo que es polimorfismo, desde las más simples hasta las más complejas. Por ejemplo, Wikipedia define polimorfismo como la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos. En algún libro yo leí que polimorfismo es la capacidad que tiene un método de comportarse de maneras diferentes. Hay, hay diferentes, así podemos seguir encontrando diferentes definiciones. A mí me gusta o yo utilizo una más sencilla, que es: polimorfismo es la capacidad que tiene un lenguaje de presentar o de permitirme definir diferentes versiones de la misma funcionalidad, diferentes versiones del mismo método, ¿sí? Permitiéndome que yo pueda diferenciar entre uno y otro. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, en la vida real nosotros nos encontraremos con procesos que tienen diferentes maneras de ser calculados. El ejemplo que vamos a utilizar en este ejercicio es calcular el área de una figura geométrica. El área de una figura geométrica no se calcula de una única forma. Va a depender de la figura geométrica a la que nos refiramos, el tipo de cálculo o la forma o la fórmula que vayamos a utilizar, pero sigue siendo el cálculo del área. Cuando un lenguaje de programación no permite polimorfismo, entonces nos obliga a que a cada cálculo nosotros le tengamos que colocar un nombre diferente. Calcular área de un cuadrado, calcular área de un rectángulo, calcular área de un cubo, calcular área de un círculo. ¿Ok? Que tampoco es incorrecto, ¿verdad? Al final nosotros lo que andamos buscando es ser capaces de resolver ese problema. Ahora, es más fácil si a todos esos procesos yo les puedo colocar el mismo nombre, porque al final de cuentas siguen siendo el mismo proceso. Entonces, en programación orientada a objetos, eso se logra por medio de lo que es sobrecarga y sobreescritura. En este caso vamos a hablar específicamente de lo que es la sobrecarga. Bien, entonces para ello vamos a definir un nuevo proyecto y le vamos a colocar sobrecarga. Sobrecarga. No me deja, será que ya tengo un ejemplo que se llama sobrecarga. Vamos a ponerle entonces aquí prueba sobrecarga. Una aplicación Java. Ok. Prueba sobrecarga. Me estaba equivocando, disculpen. Entonces le voy a colocar prueba sobrecarga. Ya sabemos, nos va a generar una clase vacía. Me deshago de los comentarios, no los necesito, me ocupan espacio. Ahora, voy a definir para esa prueba sobrecarga una clase llamada geometría. Java class. Geometría. Ok. Lo tenemos aquí.
Entonces, la sobrecarga se logra creando un método que tenga el mismo nombre, pero diferente firma. ¿Qué es la firma? Bueno, la firma en programación orientada a objetos está definida por la cantidad, el tipo de dato y el orden en que los parámetros que recibe un método son definidos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo puedo definir una... otra cosa que vamos a aprovechar es ver que los métodos no necesariamente tienen que ser de tipo void. Los métodos pueden retornarnos un valor según lo que nosotros andamos necesitando. Entonces, en este caso voy a calcular el área. ¿Eh? Le voy a colocar área. Empecemos por el más básico, el área de un cuadrado. Para calcular el área de un cuadrado yo solo necesito el tamaño de uno de sus lados, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que int lado. ¿Okay? Ahí ya definí. Como a mi método yo le estoy definiendo un valor de retorno, la última sentencia de ese método tiene que ser un return, la última o la única si solo tiene una sentencia, ¿verdad? Pero nosotros vamos a colocarle dos sentencias para que sea más entendible. Entonces yo voy a decir int retorno int área, lo voy a poner para diferenciarla del nombre del método, lo voy a colocar con minúsculas, aprovechando el case sensitive del Java. Entonces esta variable es diferente de este nombre, ¿verdad? Entonces, y el área de un círculo va a ser igual el lado multiplicado por el mismo, ¿verdad? Y el retorno, ¿sí? O el valor que va a devolver ese método va a ser el área calculada. Entonces, en este caso, el área va a ser, eh, lo puede decir como el lado elevado al cuadrado o el lado multiplicado por sí mismo. Ahora bien, pasemos al área de un rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo también es... Yo le puedo definir el mismo nombre. Ahora, yo no puedo definir... Fíjese, en este caso, el lenguaje me marca un error. Y podemos pensar, hey, pero eh, esos dos métodos son diferentes porque uno recibe una variable llamado lado y otro recibe una variable llamado ancho. Pero el nombre de las variables no es relevante para definir la firma de un método, sino que es ni siquiera el tipo de retorno. Fíjate, yo pudiera decir que este es un float y aún así sería incorrecto, ¿verdad? Porque tampoco el tipo de retorno es utilizado para diferenciar si dos métodos son dos versiones diferentes. Entonces, en este caso, yo si quiero definir otro método que se llame área, tiene que tener una firma diferente y la firma está definida por el tipo de datos, perdón, por el número de parámetros, el tipo de datos de esos parámetros y el orden. Entonces, yo ya no puedo definir otro método que se llame área y que reciba un entero. Pero en este caso yo sé que el área de un cuadrado, para ello yo necesito realmente uh, dos parámetros que serían el largo y el ancho. Entonces, en ese momento, mire, ahora sí ya me permite que yo defina o ya considera este método como un método diferente a este, o sí considera como una declaración válida porque comparten el mismo nombre, pero la firma es diferente. La firma de este método es un entero, mientras que la firma de este entero mientras que la firma de este método son dos enteros. Entonces,
yo puedo directamente retornar el valor calculado, ¿verdad? No necesariamente tengo que definirlo en una variable. Yo puedo decir que el retorno de esta función va a ser el largo multiplicado por el ancho. O sea, no es necesario, como por la sencillez de este método, no es necesario que yo lo defina en una variable, ¿verdad? Simple y sencillamente lo puedo retornar. En este caso lo que va a ocurrir es que cuando ejecute este método, va a recibir estos dos parámetros, se van a multiplicar y el resultado de esa multiplicación es lo que va a devolver el método. ¿Okay? Pero todavía si yo quisiera, pudiera definir, digamos, ¿qué puede ser? El área de un trapecio. El área de un trapecio está definida por tres parámetros. El largo de sus dos bases, la base inferior y la base superior y la altura. Entonces ahí necesito tres parámetros. Por ejemplo, yo puedo decir int área, puedo decir base int b inferior, digamos de base inferior, o base mayor si usted lo quiere ver. El nombre, recordemos que un, un trapecio es muy similar a un rectángulo, solo en el hecho de que los altos son el mismo alto, pero el ancho es diferente en la parte superior de la parte inferior, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir base inferior o lado inferior, ¿sí? lado inferior. Los nombres de las variables no son tan relevantes. Yo puedo decir int lado superior y yo puedo decir int altura. Y ese método también es un método válido. Miren, ¿por qué? Porque la firma de ese método es completamente diferente de las dos firmas anteriores. Entonces yo puedo decir que el área eh, de un, de un trapecio es la suma de sus dos lados, lado inferior más lado superior, multiplicado por la altura. Vamos a ver, aquí tengo un error. Lado inferior. Para seguir con la misma sintaxis, con la misma nomenclatura, vamos a colocar. Este tipo de nomenclatura se llama camel case, cuando nosotros tenemos nombres compuestos por múltiples palabras. Bueno, hay personas hay programadores que les gusta hacerlo de esta manera, ¿verdad? Eso es válido también, ¿sí? En el caso del camel case, cuando hay palabras variables que están formadas por dos palabras, en lugar de un guión bajo, lo que dice la nomenclatura camel case es colocar todo en letras minúsculas, a excepción de la letra inicial de cada palabra, ¿verdad? Entonces aquí tengo lado inferior y lado superior, en donde las palabras lado y superior forman una sola palabra, y para identificarlo, yo le coloco la L mayúscula y la I ¿okay? o la S del lado inferior, lado. Pero realmente los nombres son meramente irrelevantes. Bien, y fíjense bien, ¿y qué pasa si nosotros también queremos definir el área de un círculo? Bueno, el área de un círculo nosotros sabemos que es pi por r al cuadrado, o sea, la constante pi
por el cuadrado del radio de ese círculo. Ahora, ahí yo me encuentro con un dilema, que es que el pi no es necesario que yo lo pida como parámetro, porque ya sabemos que es una constante. Entonces, yo necesitaría el valor del radio. Pero ¿cuál es el problema que me encuentro ahí? Que yo ya tengo un método área que recibe un entero. Entonces podemos pensar, ¿y si lo convierto en float? Ya nosotros vimos que tampoco eso es válido. Entonces, si yo tengo dos métodos que reciben el mismo número de parámetros, lo que tengo que hacer si quiero conservarlos como dos métodos diferentes es cambiarle el tipo de datos a uno de ellos, ¿verdad? En este caso voy a decidir yo que el área del círculo va a recibir en lugar de un entero un flotante. Y pues ahí ya nosotros sabemos que el sería entonces mat.pi. Ya sabemos que hay un multiplicado por mat.pi, o si usted quiere mat.power del mat.pi elevado al cuadrado, todo eso multiplicado por el radio. Ahora, como pi me va a devolver un double, entonces nosotros sabemos que en este caso lo que tendríamos que hacer es castearlo. ¿Okay? Decirle que el valor que me va a devolver yo sé que es un double, pero entonces que me lo convierta a un float antes de devolverlo. Entonces vea, ya acabamos de definir una clase llamada geométrica que tiene ¿cuántos? 1, 2, 3, 4 métodos llamados área, y todos ellos son diferentes uno del otro. El compilador los va a reconocer como métodos diferentes. ¿Cómo va a ser para diferenciarlos? Bueno, por la firma. Este tiene un entero, este tiene dos enteros, este tiene tres enteros como firma, y este tiene un flotante. Ahora, ¿cómo nos va a aparecer cuando lo querramos utilizar, mano? Vemos que yo quiero mostrar system.out.println. ¿Qué puedo decir? El área de un cuadrado de un cuadrado con lados de 2 metros es. Y entonces aquí puedo decir, bueno, aquí voy a definir una clase llamada, voy a utilizar geometría, igual a new geometría. ¿Okay? Entonces aquí yo puedo decir fácilmente más geo punto, y aquí vemos que me aparecen, aquí está, miren, todos las 4 versiones que yo tengo para poder calcular el área. Yo voy a seleccionar la versión. Tengo 4 maneras de calcular el área. ¿Sí? En una me pide el radio, en otra me pide el lado, en otra me pide el largo por ancho, en otra me pide el lado inferior, lado superior y la altura. Entonces yo voy a utilizar la que más me convenga. En este caso, como yo veo que estoy calculando el área de un cuadrado, pues entonces la que tengo que utilizar es esta de acá. ¿Y qué le voy a enviar como parámetro? El número 2, que es la cantidad de metros. Entonces, en teoría, me debería de demostrar cuál es el área de un cuadrado que tiene 2 metros en cada uno de sus lados. Entonces,
El área de un cuadrado con lados de 2 metros es 4 en este caso 4 metros cuadrados. Y si quiero calcular el área de un rectángulo, bueno, system.out.println, el área de un rectángulo con lados de 2 y 4 metros es geo.área. ¿Y cuál de esas? Aquí está, miren. Pudiéramos, ante el ojo que no está preparado, que no conoce, podemos pensar que es el mismo método comportándose de maneras diferentes, como les dije que decía una definición que yo escuché una vez, pero realmente ya nosotros vimos que realmente no es el mismo método, sino que son diferentes métodos que comparten el mismo nombre. Entonces, en este caso, el que más me sirve a mí, o el que me sirve en este caso es este método, al que yo le tengo que decir que le voy a enviar 2 y 4. Entonces, aquí vemos que es, pareciera, como les mencioné, y dice Wikipedia que es sintácticamente enviarle el mismo el mismo mensaje sintáctico. Aquí mire, es la ejecución del área de la clase geo. Obviamente nosotros sabemos que son dos métodos diferentes, y así podríamos utilizar también system.out.println el área de un círculo con radio 3 es, ¿sí? Geo.área. ¿Y cuál le voy a enviar? Este le voy a enviar 3. ¿Okay? Obviamente, cada uno de ellos, este y este, parecieran recibir el mismo, parecieran ser el mismo, pero ya nosotros sabemos que este, fíjense bien, aquí vamos a ver. Como yo aquí realmente, yo lo que estoy enviando, lo que estoy enviando es un entero. Si yo no se lo especifico, me va a devolver el área de un cuadrado realmente. Vamos a verificarlo. Aquí me dice, mire, que el área de un cuadrado de 2 metros es 4, el de un rectángulo de 2 y 4 es 8, y me dice que el radio es 9, pero nosotros vemos que el radio de un círculo no es 9. ¿Cuál es el problema? Bueno, que yo lo que le estoy enviando aquí es un entero, entonces él, aunque yo seleccioné de la lista la que dice radio, pero como lo que le estoy enviando es un entero, entonces cuando va a ejecuta el mismo que estaría ejecutando aquí. Entonces, ¿qué debo de hacer? Enviarle como parámetro. Okay, y o también decirle que ese 3 yo quiero que me lo interprete como un float, ya sea de esta manera o de esta manera. Ya nosotros aprendimos, ¿verdad? 3F, esta F no forma parte del número, no es que es un hexadecimal, sino que esta F sirve para decirle que este 3 tiene que ser interpretado como un flotante. Porque si yo le coloco 3.0, que es lo primero que se me ocurrió, el problema es que ese 3.0 va a ser interpretado como un double y no tenemos un método que reciba un double, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es que le digo 3F, en donde esta F significa que ese será un flotante. Entonces, ahora sí el resultado debería ser diferente. Aquí está, mire. Y ahora sí me dice que el radio de un círculo,
perdón, el área de un círculo con radio 3 es 29.6, ¿verdad? Que es diferente de los 9 que nos daba originalmente. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros implementamos el polimorfismo a través de sobrecarga de métodos. ¿Y qué es la sobrecarga de métodos? Bueno, es definir múltiples métodos que comparten el mismo nombre, pero tienen firma diferente. La firma, dijimos que está determinada por la cantidad de parámetros y los tipos de datos y el orden, porque por ejemplo, si yo tuviera, no, no es el caso, aquí vamos a hacer algo float, área, int, podemos decir un triángulo, es un medio de la base por la altura, entonces yo puedo decir base y float altura. ¿Okay? Entonces ya me lo va a considerar un método diferente. Y si yo definiera uno que es float base int altura, fíjense, estos dos métodos son considerados métodos diferentes, aunque tienen los mismos, la misma cantidad de parámetros y los mismos tipos de datos, pero el orden de esos difiere. Aquí tengo yo una firma que está formada por un entero y un flotante, y acá tengo una firma que está formada por un flotante y un entero. Entonces, el orden en que yo defino los parámetros también tiene relevancia en la definición de la firma. Entonces, la firma está definida por la cantidad de parámetros, su tipo de dato y el orden en que estos están definidos. No el nombre, ¿verdad? Yo puedo colocarles el mismo nombre o nombres diferentes y eso no implica que sean firmas diferentes. Entonces, eso es lo que es sobrecargar un método, ¿verdad? Es poder ser capaz de definir múltiples versiones o poder definir múltiples métodos que compartan el mismo nombre, pero tienen firmas diferentes. Eso lo que me va a permitir es que yo no tengo que andar buscando un nombre diferente para cada funcionalidad, porque al final de cuentas, todos esos son los cálculos del área, ¿verdad? Entonces, igual funcionaría si yo pusiera área del círculo, área del cuadrado, área del rectángulo, área del paralelogramo, área, pero obviamente a veces no es tan fácil, ¿verdad? Diferenciar los nombres porque no podemos ser tan explícitos en el nombre, ¿verdad? Entonces, el poder definir múltiples funcionalidades con un mismo nombre es algo que a veces o que muchas veces se agradece. Bueno, nos vamos a quedar por ahí en este video. En el siguiente vamos a hablar de un nuevo tema.